Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días en este jueves 4 de agosto. Cuando eventualmente yo dedico este espacio a destacar algún libro y a conversar con un autor, es porque estoy consciente de que se trata de un libro, de un autor que merecen ser difundido. No es mi especialidad la de andar comentando libros, pero sí cuando estos libros tienen vinculación con la política, que es el oficio que yo desarrollo como comentarista. Y se trata de un libro particularmente interesante porque da cuenta de un fenómeno que me tocó vivir muy de cerca, desde luego, como parte que soy de una generación, de la llamada generación de los 60 o de los 70, que vio, por ejemplo, el desarrollo de lo que fue el movimiento gremial, movimiento gremialista en la Universidad Católica de Chile, y lo que fue después la formación de la UDI. Y este libro se propone justamente hacer historia, así se llama, Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, 1973-2013. Un libro de Víctor Muñoz Tamayo, con quien vamos a conversar a continuación. Él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM en México y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Arcis. Y en su paso por distintas universidades también hay que destacar que hoy es investigador del Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez. Le damos la bienvenida a Víctor Muñoz Tamayo. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por concurrir a este programa. Muchas gracias por invitar. Bueno, yo leí minuciosamente este libro. Uh-huh. Me ayudó para recordar muchas situaciones del pasado, pero que tienen tanta gravitación en el presente. Porque cuando hablamos del movimiento gremial que se formó en la Universidad Católica, y hablamos después de la fundación y el desarrollo de la UDI, estamos dando cuenta de un periodo largo en la historia de nuestro país en que estas expresiones, este pensamiento que encarnó Jaime Guzmán, bueno, se ha hecho muy relevante. Y por ahí que quisiera conversar contigo, partir conversando contigo, porque, claro, es un lugar común decir que Jaime Guzmán es el fundador de la UDI, que fue un gran líder, y que, en fin, la formación de este partido, de este pensamiento que encarna, es obra de su inteligencia, de su capacidad. ¿Qué valoración haces tú a esta altura, después de haber escrito el libro, haber investigado, de Jaime Guzmán? ¿Del personaje? Sí. Bueno. Pasa lo siguiente, bueno, estoy en este momento, ya una vez terminado el libro, publicado, difundiéndose, uno se pone a pensar en esas cosas justamente, ¿no? Sí. ¿Qué le pasó a uno con el personaje? Bueno, decir primero que yo venía de estudiar otros temas relacionados con una historia muy reciente, pero a otros actores políticos también, movimientos sociales, políticos, pero de oposición a la dictadura. Entonces, hice una historia de la agrupación cultural universitaria, estudié la FECH de la reconstrucción de los años 80, y ahí me aparecían los gremialistas como otros, ¿no? Como las figuras antagonistas de estos sujetos. Y quise introducirme en la historia de esos otros, ¿no? Y ahí aparece Guzmán como una figura clave, pero que a medida que fui estudiando, me di cuenta que era más clave de lo que uno pudiera suponer a primera vista, ¿no? Un líder, un hombre que entendió su época de determinada manera, que formuló una doctrina, ¿no? Que recogió de otras doctrinas, que fue formulando una doctrina que produjo síntesis doctrinaria que están presentes hoy en día porque están presentes en el Chile concreto que estamos viviendo. O sea, que se hicieron institución, que se hicieron carne en el modo en que entendemos hoy día la política y su vinculación con la sociedad. Exactamente, cuando uno considera que la actual constitución política, la que nos rige, la de 1980, es producto de su obra inspiradora, por lo menos, de una participación muy estrecha de él en su formulación,
cuando todo el sistema institucional que vivimos también es obra de esa Constitución y es lo que se formuló el movimiento gremial primero y el partido UDI posteriormente. Por supuesto, una enorme gravitación, pero al mismo tiempo que expresa también, no sé, algunas contradicciones. El movimiento gremial, cuando lo conocimos en la Universidad Católica, era un movimiento que se proponía ser apolítico, que no quería actuar en política, que se resistía a que las federaciones de estudiantes tuvieran connotación política. Y que sin embargo, bueno, Guzmán terminara fundando un partido político después de varios otros intentos de movimiento y otros, y terminó haciendo un partido político que llegó a ser notablemente el partido más votado, con más apoyo popular en este país. ¿Hay una contradicción ahí o no? A ver, digamos primero que la política no constituye un lugar absoluto, no es una definición absoluta, ¿no? Sino que cada momento en que nosotros estamos estableciendo definiciones del campo de la política, estamos haciendo política, ¿ya? Jaime Guzmán siempre tuvo posición política, siempre, desde el movimiento gremial tuvo posición política. Lo que pasa es que ese movimiento entendió que su resistencia pasaba no solo por resistir a determinados partidos políticos, sino resistir a cómo la política estaba incidiendo en espacios que ellos consideraban que no debían ser reformados por la política ni por el Estado. Ellos apelaban a cuestiones esenciales. O sea, la familia, el lugar de la familia en la sociedad, eso es anterior al Estado, es anterior a la política, no debe ser transformado. Derechos que vienen de la dignidad espiritual, que vienen de Dios en última instancia, decían ellos, ¿no? La propiedad privada. O sea, la reforma agraria contraviene derechos esenciales de la humanidad. La ley natural. La ley natural, porque está incidiendo en aspectos que son anteriores a la política y anteriores al propio Estado. Ellos veían que el centro político y la izquierda hablaban de reformar las estructuras del país. Hablaban de revolución. Sí. Tanto la democracia cristiana como la izquierda hablaban de revolución. Y ellos vieron que el sector que tendría que haber defendido sus intereses, o sea, la derecha, estaba en los años 60 en el suelo. O sea, la derecha no había llevado candidatos en la elección del 64 porque temía que ganara Allende. Gana Frei y Frei hace la reforma agraria de todas maneras. Sí. Entonces se sentían profundamente decepcionados de esa derecha. Y vieron, bueno, a quienes nos oponemos. En realidad nos oponemos a la política, al modo en que al empuje que está teniendo hoy, a los objetivos que hoy está teniendo la política. Y por eso somos apolíticos. Por lo menos en nuestro espacio, por lo menos en la universidad, vamos a rechazar que estén presentes los partidos políticos y nosotros vamos a ser los verdaderos representantes de lo estrictamente universitario. Sí, y en ese aspecto pareciera ser que la dictadura le cayó como anillo al dedo a la UDI. Es decir, no da la impresión en la lectura de tu libro de que la UDI haya estado en esos movimientos, la UDI digo yo ahora, el movimiento gremialista, entonces haya estado en la conspiración, haya estado golpeando los cuarteles, los militares para que se tomaran el poder. Da la impresión de que Pinochet surge y que ellos inmediatamente ven la posibilidad de colaborar con este nuevo régimen que se propone, coincidentemente, muchos de los valores que había planteado Guzmán. A ver si tú ves en qué estaban los gremialistas en principios de los 70, uno puede decir que ellos apostaban por conducir determinados movimientos sociales. Hay gente que de repente dice, ¿por qué movimientos sociales si los movimientos sociales son de izquierda? No, los movimientos sociales no son de izquierda. Es una dimensión de dónde se hace práctica política, y los gremialistas que no constituían un partido, que rechazaban el lugar que estaba ocupando la política en ese momento, ellos apostaron por una refundación absoluta, apostaron por una nueva institucionalidad, eso lo dicen antes del golpe, y designan al actor, señalan al actor que debería hacer esas transformaciones, las Fuerzas Armadas. O sea, si tú me dices si no están en la conspiración, claramente estaba en el plan. Estaba en el proyecto. O sea, ellos fueron de las fuerzas que llamaron a los militares a hacerse cargo del Estado y a reconstruir el país. Dijeron, no sacamos nada con llorar por la institucionalidad no respetada, porque no tenemos que volver a esa institucionalidad. Tenemos que hacer otra institucionalidad, tenemos que generar otra constitución.
Y por eso, cuando ya viene la dictadura, a veces le preguntaban al mismo Guzmán, pero bueno, tú ya estás en la Secretaría General de Gobierno, en un lugar clave, se sabe que gente cercana a ti es importante en el gobierno, se sabe que ustedes tienen un plan respecto a la conducción del gobierno, podemos entender que están haciendo política. Y ellos respondían, la verdad es que nosotros estamos pensando en algo más allá de la disputa del poder político, estamos pensando en la construcción de la sociedad, de las bases de una sociedad libre. En el fondo lo que estaban haciendo era generar un nuevo lugar para la política, una política más bien limitada. Probablemente también porque se trataba de personas que eran muy jóvenes. Jaime Guzmán era el mayor de todos. Con 27 años. Pero quienes lo seguían tenían 22, 23 años y naturalmente a lo mejor se inhibieron de estar en la primera línea de un gobierno como el gobierno militar. Pero claro, el libro analiza muy bien, digamos, entre paréntesis, que estamos conversando con el doctor en historia, Víctor Muñoz. En estudio latinoamericano, el doctorado. Pero es doctor, pero es licenciado en historia. Sí, sí. Y que ha escrito un magnífico libro, Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, que yo realmente recomiendo. Es un libro de las ediciones Universidad Alberto Hurtado. Digamos que la relación de la UDI con la dictadura fue intensa y en algunos momentos muy fría. Uh-huh. Logran en un momento los gremialistas incorporarse a tareas importantes de gobierno, especialmente en aquellos ámbitos propios de la juventud y otros. Llegan hasta la cumbre del Cerro Chacarillas para prometerle fidelidad para siempre prácticamente al dictador y a las ideas que encarnaba, pero en los largos 17 años también la UDI confrontó problemas con la dictadura. ¿Con quién, fundamentalmente? Sí. A ver, efectivamente, en un primer momento Pinochet no está llamando a los cuadros del viejo Partido Nacional, ¿no? Sino que está llamando a otros actores, uh-huh, a estos actores emergentes que son los que giran en torno a Guzmán y cuadros técnicos que o venían cercanos a Guzmán o se van a ir acercando a Guzmán, ¿ya? Y ahí, finales de los 70, los gremialistas que ya tienen partido, o sea, no han fundado un partido político en términos formales, pero tienen una práctica de reunión, de coordinación y de establecimiento de los liderazgos que es propia de un partido político, ¿no? Tenían incidencia clara en el Ministerio del Interior con Sergio Fernández. A través de Sergio Fernández van copando los municipios, la alcaldía designada. Tenían presencia en los comités económicos con Miguel Kast, que venía del movimiento gremial, que había ido a estudiar a Chicago y vuelve con esta fusión Chicago-gremialista. Guzmán también se compenetra de las ideas neoliberales y ellos son en ese momento la fuerza política más importante y con más poder al interior del gobierno. Guzmán es el asesor clave de Pinochet, es el que le escribe todos los discursos, es el que escribe la declaración de principios del año 74, que va a ser la matriz a partir de la cual se basa la Constitución, es el hombre clave en la Comisión Ortúzar en la redacción de la Constitución, o sea, el poder que tenía en ese momento es inmenso. Ahora, vienen los años 80 y sale un poquito del primer lugar Guzmán. De algún modo Pinochet le dice, ok, usted ya hizo su tarea, vienen otros. Que lo registran libre, sí. Lo registran libre y cuando viene la crisis económica, ahí entran un poquito en desgracia los Chicago Boys. Y si entran en desgracia los Chicago Boys, entran en desgracia también un poco los gremialistas, ¿no? Sale el ministro Chicago muy cercano a Guzmán, sale Sergio Fernández, y luego con las protestas nacionales se llama, ahora sí, a un viejo político del Partido Nacional, que es Sergio Nofre Harp. Claro, ¿ah? Sí. Y ahí ellos sienten que están un poquito más alejados del gobierno. Sí, claro, y Harpa toma el control, pero por muy poco tiempo del poder, porque en definitiva después vuelve la UDI a gravitar fuertemente. En el momento del plebiscito del 88, el partido más, o sea, el grupo más cercano a Pinochet es la UDI, ¿no? Y por eso cuando ellos se separan de Renovación Nacional, dicen, nos llamamos UDI por el sí. Sí. ¿Ah? Ahora, no me perdonarían mis auditores si no te preguntara ¿qué conclusión has llegado tú respecto a la responsabilidad de la UDI en la violación a los derechos humanos, por ejemplo? Uh-huh. Que parece, por lo menos, uno nota un esfuerzo de este partido por decir, mire, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, nosotros estábamos preocupados de organizar el Estado, de
de echar las bases de lo que sería la democracia acotada o vigilada, pero no estuvimos metidos en esta cosa de violar los derechos humanos, ni fuimos muy amigos del general Contreras y otros. ¿Qué impresión tienes tú respecto a eso? A ver, lo que no tiene ningún sustento histórico es plantear que Jaime Guzmán y la UDI fueron defensores de los derechos humanos. O sea, claramente no. Lo que ocurrió fue una negación permanente de la violación de los derechos humanos y... De que se violaban los derechos humanos. Claro. Hay que recordar que la UDI, que los gremialistas tenían presencia muy importante en los medios de comunicación. ¿Ah? O sea, tuvieron al director de Televisión Nacional, Manfredo Mayol, por un buen tiempo. Joaquín Lavín era columnista del Mercurio. Claro, sí. Tenían línea directa con el Mercurio, con La Tercera. Llegaron a controlar radios como la Radio Portales, la revista ¿Qué pasa? También. Exacto. Y de esos mismos medios se negaba la existencia de las desapariciones, de la tortura. Claramente ahí hubo... yo no diría cómplices pasivos, sino que cómplices activos, digamos, sí. en decir lo siguiente, en plantear que era necesario avanzar en las transformaciones, ¿ya? Ahora, lo que ocurrirá es que hacia el año 83, 84, lo que le interesa a la UDI será que se materialice aquella nueva democracia autoritaria que sostenieron, ¿no? Y para la materialización de esa nueva democracia autoritaria no convenía que se recurriera constantemente a articulados transitorios de la Constitución. Claro. O sea, ellos se oponían un poquito a la política de cuadra, de censurar radio, diarios, ¿no? De mantener el exilio. Ellos decían, no, o sea, pueden volver los exiliados, pero porque a los marxistas ya no tenemos que negarles que vivan en su país, pero sí hay que negarles derechos políticos, hay que negarles que sean marxistas, digamos, hay que sean marxistas públicamente, ¿ya? O sea, tenemos que construir, dar lugar a esta democracia de pluralismo limitado donde no todos caben con voz, ¿no? Y en ese sentido van a tener una posición diferente a otros que querían llevar la represión a situaciones un poquito más brutales en los años 80. Sí, digamos que a los gremialistas y a la UDI le influye mucho su formación religiosa. Son católicos a ultranza, que sin embargo no logran al interior de la Iglesia Católica representatividad o aceptación de parte de las jerarquías que más bien estuvieron comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Ellos se sintieron muy cercanos, muy lejanos a la Iglesia Católica de ese momento. Sí. De hecho, cuando sacaron publicaciones desde la Secretaría Nacional de la Juventud, eran publicaciones sumamente religiosas, ¿no? Pero que apelaban a la religión más dogmática, a las apariciones de la Virgen de Fátima, ese tipo de cuestiones, y a la lejanía con los sacerdotes que se equivocan, ¿no? O sea, los sacerdotes son seres humanos que se equivocan. Aquí hay que ir a lo que está escrito, digamos, dentro de los deseos de Dios y de las apariciones mediante las cuales Dios se ha hecho presente en la tierra, ¿no? Sí. Ahora es bien impresionante de todas maneras que un movimiento como este, de un partido como el que fundó Jaime Guzmán, haya logrado, ¿no es cierto?, los niveles de apoyo en la población chilena que logró. Y un poco el libro lo aclara cuando habla de este trabajo sostenido que personas como Longueira y otros hicieron en la base, en las comunidades. Se fueron a vivir a las poblaciones. Uh-huh. Dijeron, vamos a ir a disputarle a los comunistas, a los marxistas, al pueblo, a los más pobres. En fin, incluso adoptan un discurso bastante sensible a la justicia social, a la igualdad de derechos y otros que después la historia ha demostrado que no era tan auténtico. Cuando uno ve a la UDI y con lo que se involucra después, se ve que este era un discurso para ganar votos y adeptos más que naciera el convencimiento o de una posición evangélica realmente auténtica. A ver, lo que yo creo es que el crecimiento que tiene la derecha y que tiene la UDI a nivel electoral durante la transición se debe principalmente a que el campo de la política pasa a estar definido por aquellos elementos que están estructuralmente establecidos en la institucionalidad, ¿no? Y que están
en la inspiración de la Constitución, que es la idea de una sociedad despolitizada y de una política tecnificada. O sea, si no se hablaba de política como fuerza desde la cual se pudieran producir transformaciones más o menos significativas, ese era un terreno que le acomodaba a la UDI, ¿no? Si tú piensas cuál fue el mayor éxito electoral de la UDI, fue con un candidato que decía que no era político y que no le interesaba la política. Sí. ¿Ya? Y si tenías a los adversarios de esa UDI grupos que podían llegar a decir algo más o menos parecido, en realidad ahí la competencia quedaba bastante abierta para que en determinadas circunstancias la derecha pudiese arrastrar una cantidad importante de votos. Tu libro, Víctor, me resuelve muchos enigmas, me aclara muchas situaciones, pero también me abre otras interrogantes. Una de ellas es ¿en qué momento se produce la gran entente, el gran acuerdo entre la UDI y los grandes empresarios que terminaron financiando a los candidatos, a la UDI misma posteriormente? ¿Cuándo se produce esta fusión? ¿Qué era el empresariado antes de la UDI? Era un empresariado que no se acuerda, que no tenía muchas convicciones político-partidistas, que más bien tenía una posición casi estatista de la economía y que sin embargo evoluciona hacia las ideas neoliberales y consolidan relaciones después con los Chicago Boys, naturalmente, y con la UDI. ¿Cuándo se produce todo eso? ¿Y qué tan sólida es esa Lo que relación? pasa es que no es el mismo empresariado. Lo que hace la transformación económica del régimen de Pinochet es una transformación radical y de algún modo la dictadura crea sus propios grupos de apoyo a nivel empresarial. Y hay otros grupos que van a verse obligados a reconvertirse de acuerdo a las nuevas orientaciones que se están proponiendo a nivel de la economía. Por lo tanto, iniciada ya la transición, vamos a tener una clase empresarial que fue en buena medida alimentada y construida durante la dictadura y que en parte mantiene esas lealtades, pero que también va a diversificar sus lealtades una vez que entienda que otros sectores que están disputando la política no están dispuestos a transformar ya en direcciones diferentes el espacio, digamos, sociopolítico, económico en donde este empresariado se fue enraizando, ¿ya? Sí. Y ahí habría que hacer otro estudio, que no es el objetivo de este libro, en relación a en qué momento, esa sería otra pregunta de investigación, sí, en qué momento se comienza con esta dinámica de imbricación de los intereses empresariales con el financiamiento de la política. Y yo creo que es otra arista que no ha estallado a la sociedad chilena. Ojalá ocasione otro nuevo libro, Víctor. Pero tampoco me perdonarían los auditores que no te preguntara respecto de la UDI actual. ¿Cuál es tu impresión? ¿En qué ha derivado este partido? ¿Qué gravitación tiene en la derecha? Recordemos que la UDI concurre con la formación de Renovación Nacional. Después Jaime Guzmán es expulsado de Renovación Nacional y se va a formar la UDI propiamente tal. Había una relación tensa y siempre que nos consta en las últimas décadas entre Renovación Nacional, UDI y otros elementos de la derecha, incluso más extremos. ¿Qué opinión tienes tú respecto de la UDI actual? ¿Se descompuso esta promesa de Jaime Guzmán, esta vocación de Jaime Guzmán? ¿Se corrompieron los UDI en el ejercicio del poder del Parlamento? ¿Tienen relevo? ¿Hay generaciones nuevas de este partido que puedan realmente hacer frente a los desafíos del futuro, o están condenados a ir desapareciendo progresivamente? Mira, lo que conocimos como UDI hasta hace poco tiempo fue un partido muy ordenado, un partido de cultura militante particularmente disciplinada, que había sido formado por un líder que tenía un poder de decisión indiscutido a nivel de la militancia. Ese líder es asesinado, ¿no? Comienza una historia post-Guzmán de este partido, pero que se mantiene
este valor de la autoridad, este valor de decir que alguien ejerza una conducción fuerte y que el resto de algún modo tú dices por ahí que a la UDI le gusta ser mandado más que participar internamente. Le gusta tener una disciplina fuerte, una disciplina férrea y actuar como un solo cuerpo. Le gustaba, o sea, eso era algo que estaba instalado en la cultura política. Puede sonar paradojal, pero si uno ve una cultura política de práctica militante en Chile similar a la UDI y anterior a la UDI, uno tendría que remitirse a un partido de estructura leninista como fue históricamente el Partido Comunista. Claro. Un partido que no desarrollaba facciones internas, sino que si había diferencias que no podían ser consensuadas, finalmente se producía la expulsión al interior del Partido Comunista, ¿no? Pero la cohesión, el centralismo democrático, esta idea leninista, ¿no? de que las minorías se subordinan a las decisiones de la mayoría, eso estaba más o menos diferente, claro, pero más o menos presente en este valor de un partido cohesionado que cree en la autoridad. Ellos decían, nosotros creemos en la autoridad, no todos los espacios son democráticos, la familia no es democrática, la iglesia no es democrática, el ejército no es democrático, y nuestro partido tendrá algunos aspectos de democracia, pero no todo va a ser democrático al interior del partido. Lo más importante es nuestra cohesión, ¿ya? Y yo creo que esa cohesión es lo que se ha ido fracturando en medio de la reciente crisis, ¿no? O sea, cuando yo escribí este libro era inimaginable que en algún momento José Antonio Caz, un líder importante que participó de las últimas elecciones, de una de las últimas elecciones del partido, iba a terminar saliéndose de este partido junto con otros cuadros históricos importantes, ¿ah? ¿Qué sucederá? Se desarrollará. Y que Longueira y otros estén en manos de la justicia hoy día, denunciados por severos delitos. Sí, pero un aspecto de continuidad es que la UDI no ha suspendido la militancia de Noboa, digamos, ni ha hecho un gesto de distanciarlo, ¿no? El poder de Noboa como uno de los fundadores, y no como Coloma, Longueira y otros que son discípulos, sino que este era fundador y coetáneo. Entonces la importancia que tiene en el partido es muy grande y la sigue manteniendo, ¿ya? O sea, hay elementos de continuidad, pero hay luces de que algunas cuestiones están cambiando, ¿no? Un liderazgo como el de Jaime Bellolio, que se plantea ciertos revisionismos al interior de la cultura militante UDI, también es un aspecto que hay que atender, ¿ya? Pero en 2 o 3 palabras, porque ya tenemos que terminar desgraciadamente, el fenómeno general es que los partidos se han desperfilado políticamente, doctrinariamente, ideológicamente. Hoy día la democracia cristiana no es esa democracia cristiana que representó Frey, Tomic y otros. El Partido Comunista incluso ha revisado muchas de sus posiciones, aunque no lo reconozca. En fin, el Partido Socialista derivó en partido renovado, en que ya no le gusta recordar que alguna vez también fue un partido que se declaró marxista-leninista. En fin, en la UDI ¿también se ha producido este desperfilamiento o dirías que todavía el partido que muestra más coherencia ideológica? Yo creo que de los partidos más doctrinarios, ideológicos que tenemos es la UDI. Sí, mantiene. O sea, en la idea de la conservación de lo que hicimos, de la transformación que generamos, el valor de la transformación. Ellos adjudican el valor de la transformación económica y social y política del país. Hicieron una revolución. En concreto hicieron una revolución, ¿ya? Transformaron lo que había sido el modelo de desarrollo de los años 30. No lo transformaron ellos solos, pero fueron actores muy importantes de esa transformación, ¿ya? Transformaron la relación histórica que la sociedad había tenido con la política. Transformaron las lógicas de la política. Y esas transformaciones la quieren conservar. Ahora ellos hicieron un ejercicio discursivo muy interesante, ¿no? De decir, no, los ideologizados son los otros. Nosotros en realidad somos más bien técnicos, somos personas con vocación pública, pero no somos los ideologizados, ¿no? Y en el fondo, de algún modo, las ideologías habrían muerto. Tomás Mulián, que dice algo que está también señalado en el epígrafe de este libro, que es que estos sectores Chicago gremialistas son una ideología, ¿no? Son una ideología utópica que actúa en función de
eliminar o denegar las otras ideologías, ¿no? Porque lo que le interesa es que su obra no se transforme. Su obra se mantenga casi como un estado de utopía lograda, de armonía respecto a la cual cualquier transformación sería un retroceso. Bueno, y en este sentido a mí me impresiona, debo decirlo con toda idealía, la fidelidad que sigue mostrando la UDI actual con Pinochet, con el régimen militar. Aunque claro, muchos lo soslayan, no quieren verse muy vinculados a los pinochetistas más fanáticos, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha jurado de la dictadura de Pinochet, ni ha reconocido abiertamente las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Esto es un signo de lealtad? Mira, yo me niego a pensar que la UDI en estos temas sea un partido absolutamente monolítico. O sea, realmente uno no puede negar que hay voces diferentes en relación a qué hacemos con la herencia de Pinochet. En una posición estaría Chadwick, que es el que ha ido más allá en decir la verdad es que me arrepiento de haber colaborado con un régimen que violó los derechos humanos. Sí. De ahí en algo similar Lavín ha dicho algunas cosas cercanas a eso, cosas que no le gustaron a Belín Matei en su momento, que dijo, y llegó a decir que era bacheletista aliancista. Pero en otro aspecto. Pero la mayoría de la militancia UDI, me parece, a partir del estudio que se hizo de recolección de testimonios, es preferir no hablar de Pinochet, preferir no mencionarlo, desear que no sea Pinochet un factor de clivaje político. Ojalá dejar atrás eso, defender el modelo construido durante la dictadura, eso sí, ¿ya? Y en espacios más íntimos, en espacios de más confianza, varios de ellos van a plantear esta idea de que en el fondo toda transformación puede tener costo y que esto pudo haber sido peor, ¿no? Un poco algo que está en un testimonio de Ignacio Astete, que dice en el libro, bueno, yo conversé con Pinochet, dice, y Pinochet me dijo que sobre el tema de los derechos humanos, que lo que había que hacer en esa situación de guerra era aplicar una primera represión muy fuerte que aterrorizara al enemigo, que lo dejara inmóvil, y con esa represión fuerte nos íbamos a ahorrar quizás una guerrilla, quizás mucho tiempo de una guerra abierta, y en el fondo eso iba a ser mejor, ¿no? Y Astete dice esa explicación, claro, me dejó bastante satisfecho, ¿no? Sí. O ellos o nosotros. Claro. Bueno, este es un libro, como dije en el comienzo, interesantísimo, que yo realmente lo recomiendo a todos nuestros auditores, y que da cuenta sobre un fenómeno, más que el desarrollo de un partido, un fenómeno, porque con la UDI hay muchas cosas que se vinculan, el régimen militar, la postdictadura, naturalmente, lo que ha influido y a seguir fluyendo esta idea de Guzmán y otros en la postdictadura, y de alguna forma me atrevería a decir una irreverencia, de cómo han logrado encantar incluso a otros sectores que, bueno, estuvieron en la antípoda en el pasado a lo que representaba Guzmán y la UDI. Quiero volver a felicitarte, Víctor, por este libro, recomendarlo a los autores, por esto lo voy a nombrar una vez más: Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, 1973-2013, de Víctor Muñoz Tamayo, ediciones Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.